parece que lo único que pide Dios es la disposición del corazón. Welcome everybody. Bienvenido Hallelujah. a todos. I welcome all of you Le doy la in the name bienvenida of a cada Jesus. ustedes en el nombre de Jesús. And we are preparing the Bible class for Ahora baptism. estamos preparando el estudio de bautismo, ¿no? This coming April 5th is Estamos preparando todo para el 5, Easter Sunday. el día de la resurrección de Jesús. The day Jesucristo was rising from death. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad? En ese tiempo resucitó de la muerte, ¿verdad? So we're going to have a full class. Vamos a tener 4 clases. And then through the full class, A través de las 4 clases, you're going to find that why you are here for voy the a whole empezar con class. la oración. Thank you, Jesus. Doy gracias, Señor Jesús. Here we are. Aquí estoy en este día We starting the study class para empezar la clase for baptism del of bautismo, Passover Sunday. el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. And this Easter Sunday, Ahora, April 5th, el día 5 de abril, el día de la resurrección, you're going to have a baptism. vamos a tener el bautismo. So give us a wisdom to understand Danos la sabiduría para poder entender why we are por here, qué estamos aquí, find out my identity, para encontrar mi identidad, where we are and where we are going to. de dónde vengo y para dónde voy. And be with us. Si está con nosotros, We glorify your name la in the alabamos, name of bendecimos Jesus. en nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. We're living in, our town is Anapra. Ahora estamos viviendo en una vecindad o un pueblito que se llama Napra, ¿verdad? Where we are. Ahí donde estamos, ahí está la cruz, ¿verdad? Del monte, allá arriba. Around here. Estamos por aquel lado, ¿verdad? Fíjense cómo está empezando, ¿eh? Ponga atención. And still, Ahora estamos, when we think about this town, cuando pensamos tal vez en este lugar, el Rancho Napra, kind of a poor neighbor. como un vecindario pobre, ¿verdad? Tal vez, podemos pensar eso. And then we have unpaved road. Todas las calles, ¿verdad? Desafortunadamente, pues están muy dañadas algunas, más que otras, ¿verdad? But sometimes I want you to think about why you are here. Y en vez de In que Anapra. usted piense, ¿por qué está usted en este lugar? Especially while you are attending, sitting in the chair. ¿Por qué está usted ahorita sentado en esta silla? And you attend this class Ahora, ¿usted está atendiendo esta clase? by your will. Por su propia voluntad, ¿verdad? Let me tell you, Déjame decirle algo. not by will. Jesus touched your heart, Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El Señor Jesús está empezando a tocar tus corazones, ¿verdad? guided your foot. ¿Para qué? Para guiar tus pasos. Because Jesus has a message to you. Entonces, el Señor Jesús tiene un mensaje para usted. Okay? So we have a full class. Ahora vamos a tener 4 clases. I hope full class change your life. Ahora empiezo a creer y a entender que estas clases van a empezar a ver un cambio en su corazón. Especially before a beginning of a full class. Ahora, empezando estas clases, Today is very important. hoy es día muy importante Introductory, para introducir o ver introduction of la introducción de our theology. la teología, ¿no? Del pensamiento, de la capacidad de entendimiento. And through our study class today, A través de la clase que vamos a tener ahorita, I want you to fully understand quiero que usted entienda, por favor. my life is controlled by Jesus. Ahora, la vida de todos nosotros, o mi Número vida, uno, número está controlada por el Señor Jesús. And also where you came from. Ahora, vemos, ¿de dónde viene usted? To me, Para mí, I love one Bible particular, a mí me gusta mucho un versículo de las Sagradas Escrituras and it changed my y life. cambió y transformó mi vida. Also, I want to share with you that Ahora, quiero wonderful that, words of compartir scripture. esa escritura con ustedes. Okay? Vamos a verlo. Vean el pasaje ese, ¿eh? The reason we live in poor town, Anapra, Por la razón por que vivimos tal vez en este pueblo, ¿verdad? let's find it out why Jesus put us in ¿Por qué this Jesús poor nos puso, neighborhood. por qué puso su nombre ahí? This town, Ahora, este pueblo, I think, yo creo, wilderness. como un lugar de Wilderness and desert. desierto y como selva, ¿verdad? Yeah, we are in Anapra. Ahora mismo estamos en Anapra, Juárez, México. Yeah, okay? But Jesus giving us Ahora, el Señor Jesús nos da eagle vision la visión del águila, o sea, el Espíritu to our Santo church. a la iglesia. Eagle vision. La visión del águila. And Holy Spirit, Ahora, el Espíritu Santo. we learned this morning the Ahora, aprendimos en la mañana que olive leaves. ¿ah? Olive la hoja de oliva o el ramo de olivo. This Holy Spirit protect us. Ahora, este Espíritu Santo nos cuida y nos protege. And we are conducting Easter baptism, Ahora vamos a compartir lo que es el bautismo en el día de la resurrección. intensive training. Ahora, un intensivo entrenamiento de 4 semanas o 4 estudios. Our church name is Ahora, el nombre de la iglesia es
La iglesia del hijo Hijo pródigo. pródigo. El hijo que regresa, ¿verdad? And this class, Pues sobre esta clase, so many YouTube video ahora vamos a watching us ponerlo, together, vamos a studying us ponerlo together. también en la versión de YouTube, para que la gente lo pueda ver. Okay, I introduce Voy a introducir el pasaje que está hablando. very, very precious, wonderful scripture. Ahora, el versículo que vamos a leer ahorita está en Efesios y Can we read it together? son cartas del apóstol Loudly. Pablo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, lo más rápido que por eso que podamos. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Quiero que ponga atención, ¿no? ¿Cómo hablamos? We see the reason. Ahora, ¿ven? Why Jesus chose you and me. ¿Por qué Dios nos escogió a usted y a mí? What the Biblia says. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice desde antes de la creación? Why Jesus chose us? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? When? Bueno, antes, ¿por qué? ¿Dónde? Before creation this Antes de la world. creación del mundo, ¿eh? Isn't it amazing? Es algo grandioso, ¿verdad? You are chosen. I am chosen. Usted ha sido Before creation escogido, this Dios ha world. escogido desde antes de la creación. 4. Vamos a ver. Make us holy ¿Para qué? Para que seamos limpios y santos. and blameless. Y para que seamos sin mancha, ¿eh? Delante de Two Él. things. Holy and Que blameless. seas limpio y apartado de practicar el mal. We are Exacto. students. Ahora, somos estudiantes. We are on the training in this Estamos world. bajo entrenamiento en este mundo. That's why think about our condition. Ahora, pensamos en la condición. We are very, very poor. That's good. Ahora, podemos pensar es que yo soy muy pobre o yo no soy digno, ¿verdad? Podemos pensar muchas cosas. Our health is not strong enough. That's Podemos okay. pensar que nuestra salud no es muy buena, ¿verdad? Está bien. We have to go through tough training Ahora tenemos que while pasar we live in por this un world entrenamiento mientras estamos viviendo en este mundo. to make you holy ¿Para and qué? blameless. Para ser separado y apartado de las cosas que Dios no le da. That is you. Ese eres tú. That is me. Ese soy yo. I want you to be proud of yourself. Quiero que usted se sienta In orgulloso de usted Cristo. mismo en el nombre de Jesús. You are special. Usted es especial. Out there, so many people Allá afuera en el mundo, mucha gente belong to Satanas. está viviendo una vida It doesn't desordenada. matter. No les importa, ¿verdad? Vivir una vida They are desordenada. rich. They are healthy. A lo mejor tienen carros, tienen casas. They making happy life. A lo mejor piensan ellos que están haciendo una vida muy buena. They not selected. Ahora, pues ellos no han sido seleccionados. Eventually, they are children of Satanas, Entonces son hijos de la desobediencia, ¿verdad? and they going to lake of fire. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar a ser parte del fuego, ¿verdad? De la condenación. You are different. Okay? Usted es diferente, ahora está empezando a vivir una vida apartada de todo eso, ¿no? Whenever you have chance, Ahora, poco a poco, cuando usted I tenga want you tiempo, to don't forget this. quiero que usted de alguna manera lo ponga en su corazón. Read Ese it pasaje. over and over. Para poderlo estudiar una vez, dos veces, tres veces a cada Let's rato. read the 5. Ahora vamos a leer el versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Predestined. Predestinado, Predestined. llamado de antes. And then finally, Y finalmente, while you living here and then go through all kind of suffering, porque hardship, desafortunadamente discipline. pasando por una mala rato o un mal momento, because you gotta be a children of Dios. ahora usted va a empezar a vivir y a ser un hijo de Dios, porque ha sido adoptado. That's why we go through this hardship. Y empieza Training. pasar por muchas dificultades, ¿verdad? Problemas, etcétera, etcétera. That's not easy, No es fácil. but that's worth it. We cannot compare with the future glory in heaven. Ahora, todo lo que pasamos ahorita no lo podemos comparar con lo que Él nos va a dar en su presencia. So I want you to be proud of Ahora, yourself. yo quiero que usted se sienta En orgulloso de usted Jesucristo, en el ¿ok? nombre de Jesús. You are special. Usted es muy especial, You are very, very valuable. usted es muy valioso. But one thing, pretty soon, Lo que está pasando va a pasar muy pronto. we're gonna have a 7-year tribulation. Van a pasar unos años muy difíciles. Si usted ahorita cree que están pasando difíciles, va a haber años más apretados, más difíciles. We living, Jesus died on the cross Entonces vemos que el Señor Jesús murió en la cruz. 2,000 years ago. 2000 años, ¿verdad? About 2,000 Hace years, como 2000 años. we living end of 2000. Ahora ya estamos viviendo en los últimos tiempos. That's it. And right after Entonces pasan that, las cosas, podemos ahora ver. we have a 7-year tribulation. Pero ahí luego van a pasar esos años más difíciles que habla la Biblia, 7 años de tribulación. Why we have a 7-year ¿Por qué tribulation? tenemos 7 años de tribulación? Who killed Jesus on the ¿Quién cross? fue el que mató a Jesús en la cruz? By Roman soldier, Por los romanos, but los soldados. who make it Jesus die on the cross is people of Israel. La gente de Israel, ¿verdad? La gente que supuestamente tenía que buscarlo a él, fue y lo entregó. And when they killed Jesus on the cross, Cuando mataron a Jesús en la cruz, they insist
all the curse may come to us and our descendants. Ahora, desafortunadamente para ellos, ¿verdad? Cayó la maldición, y no solamente a ellos, sino también a sus In the descendientes. 7-year tribulation, A través de esos 7 años de tribulación, the final judgment for the people of Israel. entonces va a haber un juicio contra el pueblo que se opuso Until the a time, la cruz. circumstance of a situation of this world, there's so many wars Ahora, desafortunadamente, vemos la situación que pasa en este mundo, ¿verdad? between nation to nation, Ahora que se están peleando, ¿verdad? Las naciones contra naciones, between the tribe to tribe. entonces entre pueblos y pueblos, This ¿verdad? is exactly the time come. Ese es el tiempo, ¿verdad? Que Dios predestinó y llamó en los últimos tiempos. And 7-year En tribulation, estos 7 años de tribulación, most people will die. va a fallecer, va a perecer, va a morir. Because of those 7 years, the final controlled by Antichristo, Entonces viene el control, ¿verdad? El que es llamado el anticristo a este pretty mundo. much killed most of the people. We cannot survive. Van a pasar muchas cosas que desafortunadamente pues va a ser muy duro. But Jesus chose us. Ahora, Dios lo está levantando a usted. Jesus will not put into us. We are children of Dios. Ahora Dios nos está preparando, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Also, we're going to be a novia. Ahora vamos a hacer De la novia Dios, de Dios, Jesus. del Señor Jesucristo. How come Jesus leave us to this kind of 7-year ¿Por tribulation? qué el Señor Jesús tal vez puso o pasaron las cosas? So Jesus come to us. Entonces viene el Señor Jesús por nosotros. Sooner or later, Jesus come to us Entonces viene el Señor in Jesús, the air. ¿verdad? En el aire. Make it sounds of trumpet. Entonces empieza a sonar el By sonido de angels, los ángeles. and we will be lifted. Entonces vamos a levantarnos in the air. en el aire, ¿verdad? Así And como meet la palabra Jesus. blanca, ¿verdad? That's it. Y así va a ser. Until that time, we have to be survived. Vamos a empezar a sobrevivir. But how long? Then not long. No sé qué tanto tiempo, pero no va a ser mucho. We call rapto. Le llamamos el rapto, ¿verdad? El día que viene el Señor por su pueblo. That's why Por eso, Jesus, right before starting 7-year tribulation, porque el Señor viene, ¿verdad? Por su pueblo antes de que empiecen los 7 años de la tribulación. Jesus will save us from that scary Ahora test. Él va a poner su protección sobre nosotros y nos va a salvar. Let's see. Vamos a ver. That's not my thinking. Eso es lo que yo creo. Scripture Yo says. pienso, yo leo lo que dice la palabra de Dios. Oh, junto. Vamos a leer juntos en el libro de Apocalipsis que escribió Juan, a través del Espíritu Santo. 3:10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la obra de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. The final test is the 7-year Entonces tribulation. la tribulación que viene va a ser la tentación. Fíjense cómo habla. That 7-year testing El time tiempo de la 7 años de prueba. before Jesus will save us. Entonces cuando vamos a ser probados y Cristo nos va a salvar. Because of you obey the word of God. ¿Por qué? Porque Biblia. usted está obedeciendo ¿Eh? la palabra de Dios. Hallelujah. Ahora damos gracias a Dios. That's Cuando amazing la grace. la bendición, ¿verdad? Es por la gracia que somos salvos. So, you believe now? Ahora vamos a empezar a creer en esto, ¿verdad? Predestined? Que ha sido usted llamado, predestinado. You were chosen before creation Ha of this sido world? escogido, ¿verdad? De parte de Dios para que sea salvo. Future, later, after you baptize, you keep on evangelize that word scripture. Ahora Dios está poniendo la palabra, ¿verdad? Sonando la Scripture trompeta. saying that's a mystery. Estamos viendo misterios que muchos Only no conocen. chosen people long understand. Ahora los que han sido escogidos pueden entenderlo, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir entendiendo más. And also, También our church, la iglesia, through that Ephesians, a través de la palabra de Efesios que acabamos de leer, we believe it. ahora lo creemos. We call, Ahora llamamos we believe sovereignty of Dios. en la que Dios, la soberanía de Dios, viene sobre nosotros. Okay? Vamos a entender un poquito más. But also, Pero también, after 7-year después de tribulation, los 7 años de la tribulación, Jesus and us come back this world. vamos a empezar a venir a este mundo, ¿ah? And we have a millennium start. Vamos a tener el milenio, ¿verdad? De una manera. Okay? At the time, En el with tiempo, Jesus, cuando sea Jesús, 1,000 years, por los 1000 años, we're going to be, our role going to be king, judge, and priest. ahora vamos a ser llamados como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y jueces. Okay? Vamos a And conocer. before millennium start, Antes de que el milenio empiece, Jesus and us will come back. entonces va a decir que vamos a regresar, ¿verdad? We call second coming of Jesus. Entonces se le llama la segunda venida de Cristo. So, don't forget, No se los we olvide. have a millennium. Tenemos un milenio, que son 1000 años. Okay. When we come back with Jesus, Ahora, cuando regresemos con Jesús, what about our body? ¿qué es lo que va a pasar a nuestro cuerpo? At the time, when we have a rapto, Cuando seamos levantados, there is a transformation. va a Our haber body una will be changed. transformación en nuestros cuerpos. I'll show you scripture. Vamos a empezar a enseñarles las escrituras que dicen acerca de eso. So we never die again.
Entonces vamos a There is no death anymore. la vida eterna, no va a haber muerte. Think about it. At the time when we come back this world, Entonces, cuando regresemos a este mundo, en aquel tiempo, en este tiempo, think about you, each of your position. ahora piense usted en su posición, que Your position usted, is novia. usted es la novia, Our husband is entonces nuestro marido, nuestro novio our es husband is king of kings. él es el rey de reyes, I am king. y ahora You are usted es king. rey, usted reina, yo soy rey, You're going to be a judge. usted va a ser un juez. You're going to teach the scripture Biblia. Entonces usted va a empezar a enseñar la palabra de Dios con su vida y a través de las escrituras. So Pero ahora, now you think about timeline. Very ahora important. pensamos en un tiempo, en una línea de tiempo, ¿no? But so many churches say there is no millennium. Entonces muchas personas dicen que no hay un milenio, There is no rapture. que no hay un rapto. Even though there is clearly Y aún cuando las escrituras, we see millennium. I feel the millennium. Dios dice acerca del milenio. But most of the churches say that's just a symbol. Mucha gente piensa que a lo mejor es más algo figurativo. They don't believe in rapture. No creen en el rapto. That church is not real arca. Entonces vemos que esa iglesia, pues desafortunadamente no es una When 7 verdadera. year tribulation, Cuando vengan los 7 años de la tribulación, that fake arca entonces los falsos profetas, will los falsos think mensajeros, in the flow. se van a hundir en el agua, ¿no? En sus pensamientos equivocados. So we believe pre-millennium. Ahora ya hemos creído, ¿no? Que Dios tiene un tiempo, ¿no? Preparado para nosotros, el milenio. Think about millennium Entonces pensamos con el milenio, como 1000 años, and when Jesus comes. cuando Jesús viene. Before millennium, Jesus come with us. Then we rule over ¿Para millennium. qué? Para estar como reyes y sacerdotes y jueces en la tierra. But so many churches ignoring there is no Y en millennium. algunos lugares, ya algunas iglesias ignoran todo esto, no lo quieren creer. Even Catholic, they say no millennium. So Yeah, Biblia just a symbolic. Solamente es simbólico, ¿verdad? Y So many muchas churches follow iglesias- no millennium. Entonces muchas iglesias creen eso y piensan eso, ¿eh? And then some church Y algunas iglesias, millennium finish, then Jesus coming. entonces algunos lugares piensan que el milenio termina y luego Jesús Post, viene, called post millennium. que se llama post-milenio. We believe Ahora nosotros we creemos, are Bible believer. ahora que somos creyentes de la palabra We de Dios, believe pre-millennium. el premilenio antes, After second coming, en la millennium venida de start. Jesús que empieza. I'll make sure through Biblia. Ahora vamos a ver las That's very important. Es muy importante. If you don't believe Rato, Si creen en lo que Dios va a hacer, va a levantarnos understand without clear understanding para creer a millennium, través de la palabra del milenio. you are wrong. You are in the wrong arca. Desafortunadamente hay muchas personas que no creen eso, están en la That's why sometimes I'm worrying about the bringing outside the Bible teacher. y queremos a veces no traer Most of personas. the Bible teachers, they don't even know millennium. Entonces desafortunadamente hay algunas personas que They don't no even conocen believe rapture. How can we learn that kind of teacher? That's why we gotta be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Make sense? Ahora entendemos. Make sense? Why Why I'm worrying? We gotta be careful about. porque tengamos una There's enseñanza. so many false teachers. Desafortunadamente hay muchas personas que enseñan a otras cosas. Ahora dice, nuestra iglesia es una comunidad que cree en el premilenio y el rapto tribulacional. That's our church. Es la iglesia, ¿no? Lo que cree esto. Son temas un poquito profundos que poco a poco se van a ir haciendo pues para entender. I prove it through scripture. Ahora vamos a ver Okay? qué dice la escritura acerca de esto. Let's Primera read de it. Corintios 15:51. Listen, it's in English. Oh, sorry. You read page. You read that material. Corinthians. What page is that? Ahí está la página. ¿En cuál? ¿Qué número es? ¿La 2? A ver, Primera de Corintios, ¿dónde está? A ver, ¿aquí léalo? Fíjense bien en el interior que les voy a Junto, read junto. Vamos a leerlo juntos. Did you find it? Huh? Fíjese bien. Which page? What's the number of page? ¿El número de la página cuál es? Dos. ¿Aquí arriba? Sí. Ok, porque dentro de 7 días, ¿ese? No, fíjese. Ah. 15 días. No, bueno, otro punto. Fíjese bien en el infierno. Ya sacaron el entrenado. Ya, that's study for today. Ya, It's the same one. ya, te juro. Ok, 1 Corintios 15:51. Vamos a hablar todos juntos. Fíjense bien en el misterio que les voy a hablar. No todos seremos transformados. El 52. Yes. As I'm saying, that's a mystery. Entonces, Jesús dice, este es un misterio. Only predestined the people. Ahora, la gente que ha sido llamada, predestinada, escucha. Most Christians, they ignore it. Mucha gente lo ignora, ¿verdad?
Okay, 52. Ahora sí, lo tenemos en español, el 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el toque al final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, ¿verdad? This is a mystery of Ese es el resurrection misterio de la and resurrección y transformation la transformación. through rapto. A través Okay? del levantamiento o el rato, ¿verdad? Bueno, Mysterio el misterio means que not so significa- many people know. es That's que a mystery. que mucha gente no va a entender. And secret, right? Es un secreto, ¿verdad? Que Dios se lo revela a sus hijos solamente. Now, Ahora vamos a ver. rapture and comfort of hope. Ahora podemos ver lo que es el rato y la esperanza que proviene de Dios. Let's read Vamos a ver them. justamente todos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias. At the time of rapto, A través del tiempo del rato, you have a mom and daddy or grandma, tal vez que tenga su mamá, su abuelito, o no sé, personas de su familia, our ascendant who died already. que los cuales ya They're fallecieron, going to wake up first. van a ser levantados primero. They're going to have a resurrection body. Ahora van a tener un cuerpo resurreccionado. So we don't have to worry about if I die tomorrow. Don't worry. Ahora, desafortunadamente a veces no entendemos todo, pero no se preocupe. At the time of rapto, they're going to wake up first. Entonces van a ser levantados, ¿verdad? Los muertos en Cristo, así como dice. 17. Luego los que estemos, vamos a leer juntos. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. After rapto, Después del rato, after meeting with Jesus, después ya cuando tengamos la comunión. how long you going to live with Jesus? Ahora vamos a How long? ver ¿cuánto tiempo? Para siempre, forever. Para la eternidad, ¿verdad? 18. Vamos a leer el 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ¿verdad? De consolación. That's why I have a spiritual power. Ahora, por eso tenemos el poder de la palabra, ¿no? El Espíritu Santo. Encourage each of you. Ahora, enseñarles a ustedes que conozcan la Don't worry. verdad. Maria, don't worry. Ahora, no se preocupen tanto, porque You are a winner. usted es una ganadora. Maria, you have a beautiful future. Don't worry, don't Usted cry. tiene un futuro muy bueno en las manos del You Señor. have Jesus, nothing to worry. Entonces, tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos que poner todo en Él. And Maria, you can encourage Ahora, puede other usted people hablarle too. a otras personas a través de lo que está haciendo. This is a message from Jesus. Este es un mensaje de parte de Dios. And we believe our most important Pero lo más faith importante que tenemos nosotros based es, on second coming of Jesus. ahora, la segunda venida de Jesús. And that's why Y por eso, millennium is important. ahora vemos que el milenio va a ser muy importante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? What is this? Ahora vemos ahí una foto, ¿verdad? Que parece When que we- están levantados. When we listen the sound of Cuando trumpet, escuchamos el sonido de la trompeta, o sea, la palabra de we're Dios, like that. vamos a estar, ¿verdad? Eso solamente una It's idea, us. ¿verdad? Maria, where are you? ¿Dónde está usted, María? Ahí está todo eso. Maria, important. Where is your baby? Lo más importante, María, ¿dónde están tus hijos? That's important. Es lo que importa, ¿verdad? Juntamente con nosotros. Que estemos ya unidos como la familia de Jesús. Ahora vemos, ¿verdad? Imágenes ahí. ¿Verdad? Que vamos a levantarlos, ¿verdad? En el aire. Eso es un misterio, mis hermanos. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Algo que son secretos, ¿verdad? Where's Martin? Where are you? ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde está Martín? Ahí estamos, ¿verdad? Where are you? Vamos a ser levantados, ¿verdad? Yes? Esta puede ser yo, puede ser usted, puede ser alguien. Está bien, ¿ok? Pero ahí estamos, ¿verdad? See, Ahora vemos, after cross después de la cruz, de la crucifixion, crucificación, we are living here. ahora empezamos a vivir en esa área, ¿eh? En esa It's been entre 2,000 years. por 2000 años, entre la mitad, ¿verdad? After we have a rapto, Ya cuando tengamos el rato, most people live this year. vamos a This empezar a vivir en ese world, tiempo, ¿verdad? En el tiempo. Era de they go through tribulación, severe la tribulation. tribulación, ¿verdad? And after that, Jesus coming Entonces Jesús viene, with us, que nosotros, starting millennium. para empezar el milenio, ¿verdad? Ya cuando Él se sienta en el trono. Pre-millennium means Lo que tenemos del milenio es before Jesus will come. antes de que Okay? Jesús venga, ¿verdad? El reino Aleluya. milenial. Okay. Ahora vemos, There is three different perspectives. podemos ver 2 o 3 pensamientos o perspectivas, ¿verdad? Gloria a Cristo. After post-millennium, Después, el post-milenio, they say that after millennium, Jesus pues comes. dicen que después Jesús va a venir, ahí dice Jesús viene después del milenio. No, we already saw it, right? Ya empezamos a ver todo eso, ¿eh? And some say, millennium. Entonces vemos aquí el milenio. Means no. Ya. They said, No hay no, milenio no.
literal, simbólico, dice que Catholic, la iglesia in católica this dice theory, que cree en esto, está equivocado, ¿no? we are Cuando estamos aquí, donde estamos Premillennium, Premillennium. Jesús viene before antes, millennium, Jesus coming. antes del milenio, Jesús regresa para reinar como rey. It's biblical. En todo es bíblico, ¿no? Aleluya. Estamos ahí. Gracias, Señor. Son temas un poquito profundos, pero poco a poco, usted va a tener la hoja, si se da tiempo, usted la va a leer. Let's see about the millennium. Ahora vamos a leer el libro de Apocalipsis Bien, 24. punto. Vamos a leerlo, por favor. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner por marca en la frente ni en las manos. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. There is a millennium. Ahí vemos lo que parece How come? milenio. How come? Ah, millennium. Porque las otras They personas say no dicen que milenio. no hay milenio, ¿verdad? Aquí vemos que claramente las escrituras dicen. Catholic and most church. Entonces algunas iglesias, ya empezando con la católica, que no creen en esto. And see, there is two different people, group people. Entonces vemos que hay dos diferentes grupos de personas, ¿verdad? First group, El primer grupo, this apostle Juan saw in vision. entonces esta es la visión que tuvo el apóstol Juan, ¿verdad? Que Dios le reveló a él. We find out two different groups. Ahora empezamos a ver que parece que hay dos grupos, ¿verdad? One group El has grupo power for judgment, El grupo As a tiene judge. poder como jueces, ¿verdad? Para juzgar. and the other group Y el is otro grupo es, died by persecution. entre algunos mueren por la persecución, ¿verdad? They never worship beast, Esos Satanás. que nunca adoraron a la bestia, a Satanás, a las and fuerzas. they didn't get any sign. Entonces no fueron marcados en la frente ni en la mano, ¿verdad? Dice ahí. Two different groups. Había dos grupos de personas, ¿verdad? As the first group, Por el we primer grupo. are in first group. Ahora nosotros estamos en el primer grupo. And the second group is during 7-year Ya tribulation, en el segundo grupo vemos la segunda tribulación, ¿verdad? ¿Qué pasa? who died for the glory of God. Entonces, ¿quiénes fueron In los this que fueron world. muertos? En Very este few mundo people. fueron muy pocos, ¿verdad? Está un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a abrir una revelación, ¿verdad? Fine? Entonces vamos a leer cinta. Esta es la primera, dos juntos. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 2000 años. And it says first resurrection. Esta es la primera resurrección, ¿verdad? Check. Vamos a ver Check. la otra, las perspectivas o pensamientos. Okay. I explained Vamos a already. empezar, ya hemos explicado un poquito de eso. Que dice, la primera resurrección no es un evento único, sino que se refiere a toda la secuencia de participación en la resurrección de la vida. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Dice que está un poquito pesadito el estudio, pero bueno. First fruit. Lo primero, primicias, ¿verdad? Resurrection of the earth, Desde la resurrección de Cristo, 2000 years ago. 2000 años, ¿verdad? First. Las primicias, Jesucristo hace 2000 años. Harvest. Para la cosecha real, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que junta a su pueblo. At the time of rapture, El tiempo del rapto Iglesia lifted. va a ser levantada, ¿verdad? Así como Dios levantó el arca, ¿verdad? Con Just la- like an ark. Así como el Ark. arca, ¿verdad? Que fue levantada. We are inside of Entonces ark. estamos adentro del arca, As a como church, iglesia, yeah. como iglesias, Okay. como miembros de la iglesia. And then third, Y la tercera, espiga, gleaning, en el milenio, espiga, espiga, the people who marked them los que han sido marcados. during Los mártires, 7-year tribulation. o sea, los que murieron en la Mostly survival of people of Israel. Entonces la gente que hacía caso fue guardada, ¿verdad? De todo aquello. Okay? Bueno. Aquí vemos a Second coming. la segunda venida que viene con sus ángeles. Jesus, second coming with a white horse. Entonces viene en un caballo blanco, eso está en Revelación 19. Where is Maria? ¿Dónde está usted, María? Ahí, ¿verdad? Por ahí viene. ¿Dónde está usted? Looks like it's me. Cada uno, ¿verdad? Brisa, Martin. Esmeralda, yo. Venimos, Believe entonces creemos, ¿verdad? And millennium star. Entonces empieza el milenio, ¿verdad? A veces no entendemos, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ver, ¿verdad? We call pre-millennium. Ahora We podemos ver el believe milenio. because of the Biblia says ¿Por qué so. creemos? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Let's see. Vamos a ver qué dice Isaías. What's the look like millennium like? ¿Qué es lo que se parece a lo que es el milenio? Apostle Isaías. Isaiah described with his vision. Let's Entonces, see. él lo escribió por una visión. Vamos a ver lo que dice Isaías Prophet 11:6. Isaiah saying like this. Entonces él lo pone de esta manera: el lobo vivirá con el cordero, y los vacos se dejarán con el cabrito, y juntos andarán en terreno, y cada chorro de león, y un niño pequeño los guiará.
Who is the king of king at the time of millennium? ¿Quién va a ser el rey de reyes en el milenio? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? 7. Vamos a leer 7. La vaca pasará con las cosas, sus crías se echarán en juntas y el león comerá paja con el buey. Lion and tiger will the Van a grass. estar juntos, ¿verdad? Van a estar comiendo. Algo que parece imposible, ¿verdad? No killing anymore. No va a haber violencia, ¿verdad? Not even anymore. Ya no va a haber violencia. 8. Vamos a leer el 8. Jugará el niño junto a la cueva de la cobra y el recién desatado meterá la mano en el nido de la víbora. Even snake doesn't bite people. Ya, ¿de qué tiempo vamos a ver cómo Dios nos cuida? ¿verdad? Y no van a pasar. There is no poison anymore. No, va a haber un animal que pueda envenenarnos. 9. 9. No hará ningún daño ni todo mi monte santo porque los hará con la tierra con el conocimiento del Señor, con rebosa el mar con las aguas. Aquí ya vamos a entender un poquito más, ¿verdad? Que podemos ver la gloria del Señor. That will be full of knowledge, knowing. Vamos a empezar a conocer, fíjense lo que estamos diciendo, del conocimiento que proviene de Dios. That's why we're learning this. Ahora, por eso nosotros estamos aprendiendo esto, ¿verdad? You're going to be a teacher, priest. Porque muy pronto usted va a ser un maestro de la iglesia o maestra. Once you understand this, Ahora que empezamos a entender esto, at the time of millennium, En el tiempo del Jesus milenio. will give you additional full of knowledge. ahora Dios le da el conocimiento que proviene de Él. Amen. Amén. Another Ahora vemos priest, otro. Zacharias, Ahora en el libro de Zacarías, porque dice describe about dice millennium. del milenio. Sí. Ahí vemos, ¿verdad? Y aún con el cordero. Ahí los niños jugando. It's going to be life of a millennium. Entonces va a ser la vida del milenio, ¿verdad? Que vamos a tener paz. Beautiful. Eso es lo que significa, ¿verdad? With the time to Vamos play a with la the familia, time. ¿ah? With ¿Con the quién Jesus. quieren? ¿Con quién? Con Jesús. Porque Él nos protege a Something través del real. conocimiento, ¿eh? Ahora parece como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Pero no, es una realidad. Let's see what the priest Ahora vemos que lo que dice Zacarías Zacarías. said. Punto. Vamos a leerlo juntos. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será Él, el único Dios, y su nombre será el único nombre. Está hablando de nosotros, hermanos. Today is just the introductory. Ahora pues fue solamente una introducción. Next domingo, Que para el otro domingo. we're going to cover chapter 1, chapter 2. Entonces vamos a empezar a ver capítulo 1 y capítulo 2 del estudio. Following domingo, chapter 3, chapter 4. Entonces vamos a conocer, ¿verdad? Lo que dicen esos capítulos. And fourth domingo, we're going to go Entonces ya para el cuarto domingo. each our member Entonces los que han estado teniendo el estudio. come here next to me, Entonces vamos a empezar a estar juntos. testify, Vamos a ser probados. you do testimony, your story, how you met Jesus, Ahora vamos a hablar y decir qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? and what make you have a baptism. ¿Por qué usted está haciendo el paso de fe de ser bautizado? Jesus will be very, very pleased Entonces el Señor Jesús va a estar muy contento when you testify. cuando usted You empiece a have- hablar y decir que Dios está en su corazón. Okay? And then, until the time, we keep on learning. Vamos a estar About aprendiendo, baptism. ¿verdad? Vamos a Don't empezar worry, a ver. don't worry. No se preocupe qué es lo que va a decir o qué es lo que va a exponer, ¿verdad? King of the King, our Jesus, Ahí está, el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono, ¿verdad? our husband. Ya, nuestro esposo. And Jesus Ahora el Señor Jesús, have baptism, baptized by baptism Juan. Juan. Entonces vemos en la historia de la Biblia que ¿quién bautizó al Señor Jesús? Juan el Bautista, ¿no? Before a public mission of Jesus, Jesus did it. Entonces antes de salir, ¿verdad? El Señor Jesús vino y se bautizó. That's why we follow. Por eso Exactly seguimos just like las Jesus did. enseñanzas de Jesús para que usted esté preparado para salir a hablar del Evangelio. And so baptism means Ahora, el bautismo significa esto. I'm changing clothes. Estoy cambiando de ropa, ¿no? I am born again Ahora, voy a nacer de nuevo. with a new clothes name, Ahora, con la nueva justice. ropa, ¿no? De la justicia. Hallelujah. Amén. Gracias a And Dios. after, when we wake up from the deep bottom of the water, Ahora, cuando seamos levantados de and abajo del agua, baptized, cuando seamos bautizados, Holy Spirit ahora el Espíritu Santo come to you. va a venir And hacia nosotros, ¿verdad? we have a very, very different life. Ahora vamos a empezar a vivir una vida diferente. Okay, Bueno, that's the message. ahora We ese complete mensaje here. de este estudio, ¿verdad? Poco a poco, pues ahí vamos a conocer y a entender más, ¿verdad? Even the YouTube viewer, Ahora, a través de los videos de YouTube, I hope you understand our introduction, para que vaya usted viendo lo que es la introducción, ¿verdad? sovereignty of God, Dios, Ahora, la soberanía del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. why rapture is important. Ahora vamos a conocer por qué Dios nos va a levantar a su pueblo. Also, También. why
we have to understand, follow pre-millennium. para entender lo que es el premilenio. I showed you all the backup scripture. Ahora hemos estado leyendo las palabras ya que hemos leído acerca de la escritura. Also, I'm going to add all the material Donde vamos a estar trayendo material. bottom of my YouTube Ahora, screen. y luego a través de YouTube también lo vamos a poder ver. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Muchas gracias, Jesús. This first class, En esta primera clase, introduction of our theology ahora para hablar lo que es el bautismo, ¿verdad? and an introduction of our church. Para la introducción al pueblo de Dios, la iglesia. And we learn about how important Ahora, our lo más church importante de la iglesia, believing sovereignty of ahora para Dios. ver la soberanía que proviene de ti, Señor. And we believe rapture. Ahora para estar participantes del rapto, And we believe premillennium. ahora para conocer el privilegio. And we believe at the time of the second coming, Ahora a través de la segunda venida, when Jesus second coming with the white horse, ahora cuando venga Jesús en su cabello blanco, we follow Jesus come back this world ahora para que Jesús venga a este mundo with the resurrection body. con el cuerpo resurreccionado. Thank you, Jesus. Teach us this mystery. Entonces vamos a entender tus misterios. And upcoming baptism, Ahora que venga el tiempo de bautismo, we want to know more about the scripture. ahora vamos a conocer un poquito más de tu palabra, Señor. Thank you for being with us. Entonces gracias, Señor, por estar con We nosotros. glorify name. Te alabamos y te glorificamos. We pray in the name of En el Jesus. nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen. Hallelujah. Dios bendiga.